Hola, mi nombre es Matías Giacono y en este video vamos a hablar sobre Visual Studio Enterprise y Code Coverage. Para entender un poco qué es Code Coverage, lo primero que tenemos que hacer es comprender algo relacionado a la forma en cómo nosotros hacemos código y cómo probamos ese código. En el caso de que nosotros hagamos pruebas sobre el código mediante otro código, o sea, esto quiere decir que creamos líneas de código para poder probar la validez del código que nosotros estamos desarrollando. Esto lo llamamos unit test o pruebas unitarias. Esto es una forma de programar muy común en ingeniería, en el desarrollo de software, en el cual nosotros para cada fracción de código que estamos desarrollando para nuestra aplicación, en vez de simplemente ejecutarlo y ver qué es lo que pasa, si los resultados son los esperados o no, creamos código adicional que va a poder verificar que los resultados que devuelven determinadas funciones o determinadas partes de nuestro código son correctas y son las que estamos esperando. En este sentido, podríamos, por ejemplo, entender si nosotros al enviarle determinado parámetro a una función nos devuelve el valor que estamos queriendo esperar y considerar que el comportamiento es el correcto. Muchas veces este tipo de acciones no tienen necesariamente un impacto visual, por lo tanto no son fácilmente testeables o que la podamos probar ejecutando simplemente una aplicación. Por eso necesitamos recurrir al código. En este caso, Code Coverage es una herramienta o es un concepto que se une a estos test unitarios y nos permiten poder conocer por qué líneas de código o qué tanto código nosotros estamos cubriendo con estos tests que estamos creando. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos una condición en la cual tenemos una cláusula verdadera y una cláusula falsa, si hacemos un test en particular, podríamos darnos cuenta si estamos ingresando tanto por la parte verdadera como por la parte falsa. O podríamos saber si en determinado momento hemos cubierto el manejo de una excepción o si hemos llamado a otra función dentro de la función que estamos tratando de ejecutar o de probar con un test unitario. Y así con cada acción que estamos queriendo hacer. Entonces, con esta idea vamos a ir directamente a una demo y vamos a ver cómo nosotros podemos habilitar y usar Code Coverage desde Visual Studio en nuestro código. Entonces, en Visual Studio yo voy a crear un nuevo proyecto. Vamos a usar un proyecto de consola. Esto porque no necesitamos para las pruebas, necesitamos nada visual. Con esto es más que suficiente. Y lo vamos a llamar Code Coverage Test. Vamos a colocar simplemente, esto va a ser una aplicación de consola, por lo tanto para que no se nos cierre la aplicación de consola y podamos ver algunos resultados, vamos a agregar un par de líneas, pero el código principal lo vamos a agregar en una clase. Y en este caso voy a agregar una clase que se llama matemática. Y dentro de esta clase vamos a agregar una función que reciba dos valores. Y obviamente nos devolverá el valor, el resultado, en este caso se llama dividir, el resultado de la división. Entonces vamos a dividir el valor 1 dividido el valor 2. Si volvemos a nuestro programa, lo que vamos a hacer es, vamos a guardar el resultado de la división dentro de esa variable y vamos a escribirlo simplemente en la consola como para que veamos que nuestro código simplemente funciona, ¿sí? O sea, esto es como para que tengamos una garantía de que lo que estamos haciendo compila, funciona y demás. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros lo que necesitamos es
aplicar code coverage sobre esta sección del código que acabamos de escribir. Y para hacer esto lo que vamos a necesitar como primera instancia es crear un caso de test unitario. Entonces voy a ir con el mouse sobre el otro botón y voy a colocar en crear nuevo test unitario. Esto nos va a crear un nuevo proyecto. Podríamos no hacerlo en un nuevo proyecto. Si ya tuviésemos un proyecto de test, podríamos crear una clase ahí adentro. En este caso, como no lo tengo, vamos a crear un nuevo proyecto dentro de la solución que va a contener nuestros tests. Y lo que va a hacer es crear esta clase en la cual tenemos un método de test que se va a ejecutar como si fuese un test unitario y que nos va a permitir justamente probar lo que acabamos de escribir. Entonces voy a replicar lo mismo que había colocado en el otro caso. Resultado, vamos a crear una nueva instancia de este objeto y vamos a dividir por 2. En este caso voy a cambiar el assert y le voy a decir que el resultado 10 dividido 2 es 5, entonces el resultado tiene que ser 5. Vamos a correr el test y vemos que el test efectivamente pasó. Si vemos en este caso, no vamos a ver quiénes lo están usando, y lo interesante es de que nos está diciendo de que se ha corrido una vez el test y ha pasado correctamente. Ahora, claramente este código tiene un error, ¿sí? Nosotros sabemos que no podemos, por ejemplo, voy a copiar esta línea, no podemos dividir por 0. Si lo ejecutamos, vamos a recibir una excepción de tipo división por 0. Por lo tanto, necesitamos hacer algo para esto, ¿sí? Supongamos podríamos ir con un paso simple y decir que, por ejemplo, si se divide por 0, vamos a... Claramente esto es simplemente un ejemplo, no lo repliquen ustedes de la misma forma, pero vamos a decir no se puede dividir por 0. Vamos a poner un mensaje en la consola y vamos a devolver 0. Claramente no es la mejor solución, pero tenemos una solución por lo menos para no generarnos un error, ¿sí? Ahora, si nosotros ejecutamos nuevamente este test, en realidad no estaríamos probando en realidad lo que esté pasando dentro de ese if, porque al pasarle un 2, nosotros en nuestra mente lo podemos manejar fácilmente, pero va a venir en este punto, va a decir es igual a 0, no, entonces no va a entrar a este bloque y nos va a hacer la división sin problema, y por eso el test pasa. El punto de esto es que nosotros en este caso lo sabemos porque es fácil, es simple, son pocas líneas, pero hay casos en los cuales el código empieza a incrementarse y se hace cada vez más complejo. Por lo tanto, es bastante más difícil poder llevar toda esta idea en la cabeza y hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer inicialmente es ir a test y vamos a ver la opción de analizar el code coverage y vamos a decirle todos los tests en este caso, porque solamente tengo uno. Si tuviese más de un test, podría seleccionar cuáles son estos. Entonces, una vez que termina de ejecutarse, lo que va a hacer, o sea, además, más allá de que pasa este test porque los vuelve a ejecutar, nos dice que en realidad el código que estamos cubriendo, ¿sí? Perdón, en este caso que no estamos cubriendo, es del 56% de toda la solución que nosotros tenemos. Y el código que estamos cubriendo es solamente del 43%. Si nosotros abrimos un poco acá, vamos a ver cuáles son aquellos que nos interesan y aquellos que no. En este caso, el code coverage tests no nos interesa porque es donde estamos haciendo nuestros tests y de cualquier manera está cubierto al 100%. En realidad el que nos interesa es es el de code coverage test, donde tenemos program, que no está cubierto por ningún test, que podríamos en este caso particular asumir de que es correcto porque
claramente es nuestro punto de entrada y tal vez no vayamos a hacer código realmente crítico en ese punto, pero matemática, la clase matemática, la función dividir, el 40% de su código no está cubierto por ningún test. Esto lo que nos quiere decir es que no hemos hecho la cantidad de test suficientes como para poder cubrir todos los caminos alternativos que nosotros tendríamos dentro de esta función dividir. Y si vamos a la clase, vamos a ver que vamos, vamos de nuevo acá. Si vamos a la clase, vamos a ver, si le damos doble clic en esa opción, vamos a ver que nos muestra en diferentes colores por dónde ha pasado el test que hemos hecho recién. En este caso, este fragmento, que lo tenemos de un color diferente, no fue ejecutado por ningún test, por lo tanto solamente los puntos que hemos ejecutado son estos que tenemos en este otro color, ¿sí? Lo que quiere decir es que para poder realmente hacer un buen nivel de test, lo que deberíamos hacer es tener otro test que se asegure en este caso de cubrir lo que falta. Entonces voy a llamar dividir test 2 y vamos a colocar acá un 0. O sea, sabemos de que la función que nos falta es 0. Y como nuestro test nos va a devolver 0 al final en ese return, lo que vamos a hacer es colocarle un 0. Vamos primero a correr solamente este test para ver que funcione. Y efectivamente pasa, ¿sí? Efectivamente pasa, o sea, está bien. Esto no ha cambiado porque no se ha analizado todavía. Así que vamos a volver a correr todos los tests y vamos a ver el resultado que obtenemos. Entonces, si nosotros vemos ahora, cambió un poco el resultado. Vamos a ir por acá. Acordémonos que matemática, program no nos interesa, pero matemática, que es la que realmente nos hace falta y la que queremos realmente cubrir, tenemos 100% cubierto. Y si vamos acá adentro, vamos a ver que efectivamente ha pasado los tests, han pasado por todos los caminos posibles que nosotros teníamos de este código que nosotros hicimos. Entonces, en definitiva, el code coverage lo que nos va a hacer es darnos esa pauta para poder entender cuánto nos falta de crear y de caminos alternativos desde el punto de vista de unit test, crear y manejar para poder cubrir todo nuestro código y asegurarnos de que efectivamente funciona sin ningún tipo de problema. Entonces, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.